Bueno, buenas tardes, días o noches, depende del momento cuando se esté viendo el video. Pues esta es la sesión número 4 de la clase de sociales para el grado décimo de la Fundación Colombia Crece en la sede Prado. Es importante destacar que esta sesión 4 ya es el salto que vamos a hacer al segundo tema de la clase que habla del conflicto armado en Colombia. Entonces, más que profundizar netamente en los temas, lo que pretendo yo hacer con esta presentación es en parte seguir la línea guía de por qué sucede una emergencia de actores durante el conflicto armado. Como ya vieron en el video pasado, el Frente Nacional fue una medida de recuperación de la democracia y casi que un traspaso de una dictadura militar que intentó bajar los niveles de violencia que estaban asediando todo el territorio nacional para pasar a unas costumbres democráticas casi, digamos, cómo drenar las demandas de la sociedad en favor de cosas como las elecciones, en favor de cosas como reformas constitucionales y demás elementos normativos que responden netamente al régimen democrático en el país. En ese orden de ideas, vamos a pensar entonces qué es el conflicto armado en Colombia. Y para hablar de conflicto nos podemos remitir a lo más elemental del término, y es que todo conflicto es una lucha de intereses. Una lucha de intereses que históricamente no ha logrado solventarse en el caso del conflicto armado en Colombia. ¿Por qué? Porque los grupos armados en parte tienen unas demandas frente a las urgencias y las justificaciones de su emergencia. Como ya vimos hace un par de meses, hubo una emergencia de tipo coyuntural de una de las guerrillas más antiguas en Colombia, que se pronunció públicamente como la segunda Marquetalia, en tanto era una historia nueva, luego de un proceso de paz que según ellos no los tenía satisfechos. Entonces esa falta de garantías que denunciaban en el video es una de las grandes muestras de lo que sucede históricamente en Colombia, que es una serie de políticas que no acaban cumpliéndose, y lo cual justifica la emergencia de grupos armados, por un lado, pero también que sostienen esa emergencia, o sea, bajo la que se cubren ellos para decir vamos a organizarnos como grupo. Diferente a los grupos guerrilleros, surgieron los paramilitares como modos de protección de los narcotraficantes en el país. Un ejemplo de eso son eh, un grupo contra los asesinos, que corresponde al primer grupo paramilitar en el país. En parte era un tipo de manera de ir contra los grupos guerrilleros que presentaban un peligro para ciertas élites de la población. Entonces, frente a la definición de qué es el conflicto armado en Colombia, vamos a decir que el conflicto armado nace a partir de la organización de un grupo de campesinos de procedencia liberal, como ya vimos, la mayoría de guerrillas durante el Frente Nacional, previamente al Frente Nacional y póstumamente al Frente Nacional, fueron de tinte liberal entre el 57 y el 64. O sea, pasa el Frente Nacional, bueno, pasa la violencia, llega Rojas Pinilla, llegan las juntas de organización militar, luego llega el Frente Nacional y con el Frente Nacional sucede un traspaso a este tipo de dinámica que pierde esa intención de mantener como una lógica democrática. Y entonces, más que todo, este enfoque del conflicto armado yo lo quiero presentar. Estas lógicas del conflicto armado, lo que quiero que nos enfoquemos es un poco porque la construcción de paz en el país es tan complicada y al mismo tiempo las medidas de construcción de paz en el país han sido tan fatídicas, por no decir que han igualmente ayudado a conservar o a preservar un tipo de tradición cultural donde sí se construye la paz, porque aparte que también es construir la paz, eso es importante que lo piensen para la próxima sesión de la otra semana. Entonces, siguiendo con la definición,
campesinos de procedencia liberal entre el 57 y el 64, los cuales tras el acuerdo entre liberales y conservadores en el 57 para alternar su representación en el poder, manifiestan su desacuerdo a la amnistía y comienzan sus protestas organizadas reclamando al Estado colombiano una reforma agraria. La reforma agraria es muy importante para hablar de conflicto armado, en especial porque si una lucha de intereses se evidencia que hay tensiones al interior, digamos, del Estado, debido a que el gobierno justamente y los grupos no logran llegar como a un consenso, es porque por muchas razones, y digamos el primer manifiesto que sucede por parte de las FARC, que en ese momento era el Bloque Sur, no era llamada FARC, el primer manifiesto habla de una reforma agraria. Hoy en día tenemos una reforma agraria integral, que lo que plantea a partir del acuerdo de 2016 es intentar articular una serie de demandas con base en los principios de cada territorio y lo que estos territorios deberían hacer. O sea, si vamos a repartir, digamos, 13 millones de hectáreas en el país, no se pueden repartir de la misma forma porque cada quien tiene unas necesidades distintas frente a la tierra y cada quien le da un significado diferente a la tierra. Entonces la reforma rural integral lo que intentó fue agrupar todas estas demandas, pero antes de tenerla y antes de interceder, digamos, mediante este problema, lo que se tenía era una serie de demandas frente a la reforma rural que potenció, por así decirlo, los descontentos sociales. Entonces, estas políticas agrarias también son consideradas como motivacionales para el conflicto en el país, en tanto que estas estuvieron marcadas por desigualdades en el acceso a la tierra y una grave ambigüedad en torno a los derechos de la propiedad. ¿A qué se refiere esto? Una acumulación desmedida, y eso ya lo hemos conversado en clase. Acumular en los mismos sectores una alta cantidad de tierra lo que hizo fue profundizar la desigualdad, pero al mismo tiempo generar despojo, generar desplazamiento cuando los grupos actores del conflicto entraron a estos territorios, no necesariamente porque quisieran tener la necesidad de desplazar, sino porque el territorio o la tierra se resignificaba en el proceso. O sea que, y esto es importante para pensarlo para el próximo video también, es qué significado tiene la tierra para los grupos. Entonces, los actores, podríamos decir, se resumen en los siguientes 6. Las guerrillas, que son aquellos grupos militares que surgen paralelamente al ejército y al Estado. Estos tienen un tipo de organización que llegó a un punto en el que se profundizó todavía más y llegaron a considerarse como militares en sí, tanto que presentaron problemas para el mismo ejército en Colombia, debido a que estos creían que la manera de tratar la guerrilla era considerándola como delincuencia civil, y no, o sea, ellos no eran una delincuencia civil porque llegó un punto en el que estallaron verdaderamente y eran miles los que estaban en sus filas. Luego llegan los narcotraficantes que tienen conexiones con las guerrillas y con los paramilitares y, por qué no decirlo, con el propio Estado, que potenció finalmente con base en cultivos de coca, con base en cultivos de amapola, con base en incluso cultivos de café, donde se traficaba a partir de estos tipos de cultivos para generar y motivar y alterar, por así decirlo, la economía. Seguido a ellos están los grupos paramilitares, que estos surgen como respuesta a las guerrillas, en parte porque tenían el ideal de mantener una seguridad. Como ya lo conversamos en una clase, y esto vamos a profundizar muchísimo más en el próximo video, ya cuando hablemos puntualmente de cada actor. Las guerrillas reciben una respuesta en cierto momento histórico, más o menos durante los 80, donde se les llaman acá repúblicas independientes. Esas repúblicas independientes lo que hacen es desarticular el Estado y pensar que ellos son ajenos, por lo tanto no pertenecen a este marco civil, por lo que podrían ser atacados por cualquier grupo. Un ejemplo de eso eran los paramilitares. Los paramilitares cometieron actos atroces y creo que son lo que más se conoce de ellos. Dentro de los más conocidos, uno de esos fue la masacre de Mapiripán en el Meta, que eso ya lo hemos conversado en clase y fue esta iniciativa donde supuestamente se vinculó al Estado, el Estado que es otro de los actores. Para considerar, y esto es importante, que haya un conflicto armado en un país, es necesario que el Estado esté involucrado. O sea, un conflicto armado, una guerra tiene que ser entre dos estados, ¿sí?
Pero un conflicto armado, según la norma, tiene que ser entre el Estado y cualquier otro actor armado al interior de un territorio por una lucha de interés. Entonces es importante que él esté ahí no solamente vinculado en los márgenes como ilegales, sino también que esté combatiendo los actores del conflicto. La sociedad civil, que son todos aquellos cuerpos o instituciones u organizaciones que atienden los reclamos sociales. Y las víctimas, que en muchas ocasiones también gustan de ser llamadas sobrevivientes o podríamos llamarlo población, que posteriormente con el paso del tiempo, sobre eso vamos a hablar en el próximo video, pero posteriormente denunciaron y demandaron un lugar dentro de procesos de construcción de paz en los que no se las tenía en cuenta. Entonces, pues sobre esto ya profundizaremos. Entonces, ¿cómo es posible salir del conflicto armado? Sería una de las tantas preguntas. Estas imágenes pertenecen a la exposición de Jesús Abad Colorado, quien durante varios años hizo un recorrido para relatar la violencia mediante fotografías. Entonces podemos ver casos de desplazamiento, podemos ver reclutamiento de menores, podemos ver como localización por parte de eso, pueden ser grupos paramilitares, pero tienen botas, entonces son grupos guerrilleros que pertenecían, por así decirlo. Entonces, en esa tercera foto podemos ver el emplazamiento de cierto grupo armado, como ya lo dije, pienso que es la guerrilla en específico, que se trasladaban no únicamente del monte, pero podríamos decir que en sí las zonas rurales es donde más atacan, o sea, eso no se puede obviar, pero igual llegaban a la ciudad. Una de las guerrillas urbanas que ya hemos mencionado en clases anteriores o en videos anteriores son el M-19, se enfocaron por hacer fluir el conflicto dentro de la ciudad en específico. Entonces, en el camino hacia la paz se puede uno preguntar qué queda por construir, cómo construirlo y si es posible verdaderamente alcanzar la paz. Lo que nos vamos a dar cuenta es que la paz se construye desde abajo y que en Colombia es un gran ejemplo de cómo la paz se ha construido, no necesariamente desarticulada de muchas cosas del gobierno, pero sí de manera autónoma, sin que el gobierno siquiera lo sepa. Entonces, eso es de resaltar. Aún así podemos mencionar que frente al conflicto armado y la pregunta de por qué este ha perdurado, debemos decir que uno ha sido el narcotráfico y la economía de la guerra, que en muchos textos se llama guerra sucia, cuando el narcotráfico se involucra en los procesos de conflicto armado. Otro es el secuestro y la extorsión, que son medidas póstumas que los grupos guerrilleros no adoptan en su origen, sino que se entienden como procesos económicos. La precariedad institucional o la debilidad del Estado, en parte porque el Estado colombiano es casi que un Estado fatídico, entonces un Estado que está y no está. Digamos, no necesariamente conserva su ausencia, pero sí se ha limitado a la presencia en algunos territorios y en otros no. Entonces decir que el Estado está ausente, pues implicaría que el Estado ya ha estado, sí, ya ha estado antes, y pues eso es una discusión ahí y demás. Tercero, cuarto, el nacimiento de paramilitares, que es una de las cosas más particulares y el proceso de amnistía que vivieron en el 2003 mediante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez es una gran muestra de ello, como que verdaderamente el proceso que llevan los paramilitares en Colombia es particular y único. Y otras dos, que sería la incidencia de otros grupos armados y recursos ilegales en los procesos electorales del país, es como el narcotráfico, como la corrupción, como las dinámicas de clientelismo presentes desde el Frente Nacional se vinculan a las elecciones en el país. Entonces muchos de los mecanismos de elección que supuestamente son democráticos pues serían pregados por estos, y la inequidad y las irregularidades en la distribución de la tierra y los derechos a la propiedad, que esto siempre nos va a rodear cuando hablemos de Colombia, porque Colombia tiene una alta cantidad de tierra que es cultivable, pero que no ha sido titulada de manera debida, y aparte de eso, que ha pasado de mano en mano a nivel histórico. Y pues eso a grandes rasgos, digamos, sería la sesión número 4 sobre conflicto armado. La próxima vamos a ver los actores puntualmente, entonces sobre esto se basará un poco el taller siguiente.